Bueno, amigos, entonces, amigos y amigas, vamos a continuar con nuestra última actividad del día de hoy. Eh, Han pasado cosas tan interesantes y nos queda todavía Esteban Girardo, ¿no? Qué bueno, nos va a hablar del cine de ciencia ficción y nuestro futuro cercano. Bueno, Esteban Girardo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, filósofo, docente y escritor, docente de la Universidad de Buenos Aires en las carreras de Ciencia de la Comunicación y de Sociología y de otras instituciones culturales como la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Es autor de numerosos libros, numerosos realmente. Voy a mencionar los últimos que publicó, que son Sociedad Pantalla, Mundo Virtual, La Sociedad de la Excitación, que son publicados en los últimos años, justo ahí previo a la pandemia, ¿no? Vinculados con Black Mirror, bueno, con todos temas que seguro ahora nos va a contar Esteban. También está escribiendo dos nuevos libros, uno sobre el concepto de red y otro dedicado a Borges. Bueno, le demos un aplauso por favor entonces a Esteban. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, espero que estén muy bien. Yo estuve acá 20 minutos antes más o menos de la actividad anterior con Neil y escuché que hubo muchas cosas que justamente adelantan un poco lo que quiero compartir con ustedes en este espacio que aquí organiza Germán, en esta fundación. Y es un poco lo que percibí, que ustedes, bueno, son jóvenes y están como abiertos y proyectados al futuro. Y quizás un poco eso es lo que necesita la humanidad para su evolución, incorporar la dimensión del futuro. Yo vengo de un ámbito donde hay un énfasis en la repetición del pasado. Y un poco lo que trato de desarrollar entre varias cosas es un poco abrir la mente a una dimensión de futuro y algo que está más allá del futuro que podemos pensar, que por ahí después se lo voy a comentar. Pero un poco la idea original es tratar de pensar a partir del impacto de la imaginación. Y esto supone el desarrollo de la llamada literatura fantástica o de la ciencia ficción. Es algo que tiene antecedentes respecto a nuestra actualidad, porque ustedes saben que la ciencia ficción empieza un poco con aquella obra visionaria, pionera de Julio Verne, El viaje a la luna, e incluso había antecedentes más lejanos todavía. El famoso astrónomo alemán Kepler, que fue el que descubrió las leyes del movimiento planetario, escribió una obra de un viaje imaginativo, especulativo a Marte, y aún más, con más anterioridad en el mundo antiguo, un personaje, Luciano de Samosata, que empezó a imaginar encuentros con criaturas o seres más allá de nuestra Tierra. Por lo tanto, hablar de ciencia ficción es un punto en el cual se integra la imaginación con el desarrollo actual y futuro de la ciencia. Y esto tiene consecuencias en cuanto a cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo pensamos al ser humano y sus posibilidades, y en cuanto a cómo pensamos nuestra relación con el espacio. Yo acá escuchaba que Neil hacía mucha énfasis en algo que yo comparto, que es la necesidad de abrir y alimentar nuestra percepción para percibir el espacio. El espacio no como un concepto abstracto, el espacio tampoco no como el espacio digitalizado de Internet únicamente, sino el espacio mayor de la naturaleza. Y la naturaleza y sus ecosistemas y su espacio existe dentro de un espacio mayor que podemos llamar el gran espacio, que es el universo. Y en el recorrido que yo les voy a proponer, vamos justamente a desembocar como un punto final en las imágenes de una película que si no la vieron, yo se las recomiendo, que después la aprecien con tranquilidad, que esa ya la vieron, que es 2001, Odisea en el espacio, una película clásica de la ciencia ficción de Kubrick, que justamente es un viaje desde la ciencia ficción y la imaginación hacia el gran espacio del universo. Pero para llegar al gran espacio primero tenemos que partir del espacio más cercano y más conocido. Y en términos históricos también. Entonces vamos a sumergirnos primero en el siglo XX, cuando el hombre empieza a tener las posibilidades de romper la prisión gravitatoria del planeta y empezar a proyectarse físicamente al espacio exterior. Ustedes recordarán que eso, de lo cual se va a alimentar fuertemente la ciencia ficción, empieza con los rusos
en competencia con los norteamericanos por la conquista del espacio. Quizás recuerdan a Gagarin en una nave dando órbitas alrededor de la Tierra, la Sputnik 1, 1957, que le permite a Gagarin empezar a orbitar el planeta. Es un momento donde el ser humano descubre que puede efectivamente, más allá de la ciencia ficción, proyectarse al espacio. Y eso, ustedes recuerdan, dio lugar a una competencia espacial cuyo clímax, cuyo punto más alto, es la llegada del hombre a la Luna en 1969. Algo que todavía se discute, yo en lo personal creo que el hombre efectivamente llegó a la Luna, pero hay toda una discusión abierta sobre eso. Y en ese momento es cuando, década del 60, existió un movimiento cultural llamado la contracultura. Ustedes son, en general, son bastante jóvenes y por ahí les voy a comentar porque también los puede alimentar o impulsar a investigar toda esa época que fue tan intensa. En la década del 60, en lo que llamamos la posguerra, empezó a existir una gran necesidad de romper la jaula del materialismo occidental. Y eso se lo hizo a partir de vincularse con el Oriente, la influencia del Oriente a partir del Zen. Para escuchar hablar del Zen, que es como la filosofía budista japonesa, que empezó a llegar en Occidente a través de conferencias de un personaje llamado Suzuki, que era un profesor de la Facultad de Filosofía de Tokio, que hizo una gira por Estados Unidos, década del 50, difundiendo lo que era el Zen. No vamos a hablar del Zen en sí mismo, pero era un puente entre Occidente y el Oriente. Y ustedes saben, más allá de que puede ser una simplificación, es una simplificación, Occidente, el Occidente moderno, tiene que ver con la razón y la ciencia. Y Oriente, vuelvo a insistir que es una simplificación, se vincula con una tradición mística muy antigua, por la cual el alma se puede poner en conexión con el universo y con lo más profundo de nosotros mismos. Es una gran simplificación, pero un poco para Occidente, Oriente siempre simbolizó eso, la apertura de la conciencia a una realidad más grande. Entonces Oriente, con todo ese significado, empezó a introducirse en la cultura occidental en un margen que se va a llamar la contracultura. Y la contracultura tuvo que ver con un movimiento de artistas, poetas, encabezados por Kerouac y Allen Ginsberg, y la contracultura tuvo que ver con la recuperación de las prácticas chamánicas de los pueblos antiguos, el neochamanismo como una forma alternativa de espiritualidad, a partir de otra obra que les recomiendo, que es la obra de Castaneda. Quizás por ahí leyeron algo, quizás no. Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, Relato de Poder. En ese ambiente de la contracultura yo entiendo que tenemos que comprender el impacto que tuvo la noticia, el proceso de que el ser humano efectivamente pudiera llegar a la Luna. A mí me gusta llamarlo a eso el efecto lunar en la contracultura de la posguerra. Eso se ha diluido. Este es un tema que después, si quieren, lo podemos discutir. En la década del 60, la posibilidad de proyectarse al espacio pudo haber significado una transformación en nuestra estructura mental, un cambio cultural. Ya no concebirnos únicamente como los habitantes de un planeta del cual no podemos salir y donde vivimos en la confrontación continua. Durante la contracultura, el efecto lunar alentó la espiritualidad y espiritualidad. Les comento, esto también lo podemos discutir, muchas veces espiritualidad se cree que tiene que ver con la ir a la iglesia o participar de una misa. Espiritualidad les voy a proponer que lo tomemos como algo que tiene que ver con la apertura mental a una realidad más grande. Y justamente el efecto lunar invitaba a que la mente se abriera al gran espacio del universo como una forma por la cual la mente se podría refundar, reimaginar, transformar. Todo eso se perdió por los intereses económicos terrenales que desean la repetición de lo mismo. Digamos, los intereses del gran poder, ustedes pueden imaginar a qué me refiero, los intereses del gran poder en la Tierra, en la historia, en conflicto con una transformación de la mente al proyectarse al gran espacio. Esa oportunidad se perdió, pero fíjense que una de las películas que vamos a ver, algunos fragmentos, fue creada, fue filmada, la 2001, la de Kubrick, justamente en la contracultura. Es una película de 1968. Que fue concebida bajo eso que damos en llamar el efecto lunar.
La película intenta convertir en arte esa posibilidad nueva de que la mente humana se piense proyectada al gran espacio, percibiendo los grandes entornos. Y también hubo una serie de la televisión norteamericana, y con esto vamos a empezar a introducir la variable de la cultura popular, que por ahí ustedes conocen, y también, si no es el caso, esto le va a dejar algunos posibles estímulos para su curiosidad, porque hay una serie de la década del 50, de la década del 60, que fue muy importante, incluso para gente de mi edad también, cuando éramos chicos, como una apertura de la imaginación hacia otro tipo de realidad, que fue La Dimensión Desconocida. Ahora por YouTube creo que pueden ver bastantes capítulos, no todos, pero ahí pueden tener un lugar para empezar a buscar después de este encuentro que estamos empezando a construir. La Dimensión Desconocida era una serie que surge bajo el momento en que la cultura norteamericana estaba amenazada continuamente por la persecución de los comunistas. Habrán escuchado hablar del macartismo. El macartismo era la persecución de los comunistas supuestos, infiltrados en el cine, en la cultura, y por lo tanto los artistas se tenían que cuidar en sus obras de no aludir a nada que pudiera ser interpretado como una crítica de los valores occidentales y todo eso. Entonces el creador de la serie La Dimensión Desconocida, Rob Serling, tuvo muy en cuenta algo que después vamos a hablar a partir de Bradbury, porque otro de los momentos que vamos a compartir tiene que ver con Fahrenheit 451, la gran novela de Bradbury. Es decir, el artista en muchas circunstancias debe expresarse indirectamente, de forma lateral, para hablar de algo de lo cual parece que no está hablando, pero que en el fondo está hablando de eso, para evitar censura, para evitar persecuciones. Rob Serling era consciente de eso y por eso muchas veces, por el lenguaje indirecto de la fantasía, en los distintos capítulos de La Dimensión Desconocida, estaba criticando su propio tiempo, la falta de libertad y el materialismo excesivo de su tiempo. Fíjense que si ese materialismo lo pensamos como consumismo, eso ha crecido mucho en nuestra sociedad global. Entonces nuestro itinerario visual va a empezar con ver dos imágenes que nos recuerdan La Dimensión Desconocida. Si quieren empezamos con el tema de la primera imagen. De Two Hudson. Esta es La Dimensión Desconocida. Fíjense que es algo significativo. Esta es la imagen que siempre aparecía al comienzo de la serie. Y es una imagen parecida a la que aparece al final. ¿Y por qué se lo destaco? Porque se empieza con una imagen de las estrellas, del cielo nocturno. Recuerden que esta era una serie de cultura popular, que lo veían todos, desde la abuela hasta los chicos, hasta gente intelectual o no. Y es significativo, a nivel del lenguaje simbólico, que la serie empiece con un plano que remite al gran espacio, que remite a esa salida o proyección que el ser humano estaba dando con la llegada a la Luna. Y en ese momento, esto es discutible, yo creo estaba la posibilidad que el encuentro con el gran espacio modificara la mente, la cultura. Eso no pasó, los intereses del gran poder, y también porque después la cultura del entretenimiento toma la cuestión del espacio, la proyección al espacio, para convertirlo en otro modo de la cultura del entretenimiento. Pero en la década del 60, ahora empezamos a ver Rob Serling, aquí lo ven, con esa imagen. Él era el presentador, ¿no? Era el presentador televisivo de La Dimensión Desconocida y era también el principal, o uno de los principales, pero en realidad el principal, porque fue el que escribió la mayoría de los guiones, los argumentos, las ficciones. Fíjense que esa imagen espiralada tiene que ver con esa cuestión de la quinta dimensión, porque en la década del 60 se empieza a introducir en la cultura popular también muchas teorías científicas de vanguardia, que ahora todos nosotros lo conocemos. Por ejemplo, a todos nos debe sonar la cuestión del Big Bang,
la cuestión de la teoría de la relatividad, la cuestión de los agujeros negros, y eso en su momento eran teorías de la vanguardia científica. Y hoy son toda parte de la cultura popular. Y hay una película de ciencia ficción, Interestelar, que quizás la vieron, que se la recomiendo mucho. Por supuesto que esto es ya subjetivo, el me gusta o no me gusta, pero yo creo que es muy valiosa porque en su concepción imaginativa une las distintas teorías populares que vienen de la ciencia. Esta cuestión de la quinta dimensión era una forma de convertir en parte de la cultura popular esta imagen espiralada que anticipa un poco eso de los agujeros de gusano. ¿Se acuerdan? Que son como unas aberturas. La película Contacto, que es otra referente de la ciencia ficción, Contacto de Sagan, el astrónomo Sagan. Les recomiendo que busquen en YouTube la serie Cosmos de Sagan, que escribió la novela Contacto, que se llevó al cine con Judy Foster, y en la cual se habla mucho de los agujeros de gusano, que esto pareciera que fuera esos atajos que habría especulativos, ¿no?, en el espacio para poder acortar distancias y llegar a lugares mucho más lejanos, mucho más rápido. Pero en este caso, obviamente que esto remite a la quinta dimensión, remite a que la imaginación, aún a nivel de la cultura popular, un programa televisivo, recuerden, ese de Bob Serling, le propone al espectador un ejercicio de imaginación por el cual su propia realidad cotidiana se ve modificada. Es decir, no somos prisioneros únicamente de lo inmediato cotidiano basado en la costumbre, en lo utilitario, en la dura necesidad de la supervivencia, sino que la realidad puede tener aspectos que nos son desconocidos, la dimensión desconocida. Aspectos que tienen que ver con lo que solo la mente, desde la intuición, la imaginación, lo creativo, puede acceder. Y acceder a esta transformación de la realidad por la fantasía es el núcleo imaginativo de la dimensión desconocida. Pero yo opino, bueno, esto acá Germán dijo, bueno, yo escribí un libro hace un tiempo, bueno, no hace tanto tiempo, llamado Sociedad Pantalla, donde una de las cosas que intento desarrollar es el cambio en el concepto de espacio. A nivel, digamos, de la cultura popular y también a nivel filosófico. Cuando yo les decía que la dimensión desconocida es parte de la contracultura, la década del 60, también del 50, y les hablaba de un efecto lunar, se refiere a que en ese momento la imaginación planteaba un viaje a un espacio real, físico, fuera del planeta, a planetas y galaxias lejanas. Acuérdense de Star Trek y sus viajes a grandes distancias. Luego, producto de las transformaciones tecnológicas, la aparición y consolidación del Internet, empezó a surgir otro espacio diferente al cotidiano que nos convoca. Ese espacio es el espacio virtual, es el espacio de las pantallas, es el espacio de lo digital, que es cuestionado en una serie de la cual después vamos a hablar brevemente, que justamente, que ustedes saben, es Black Mirror. Entonces, entre lo que propone Black Mirror como un peligro y lo que proponía la dimensión desconocida como un bien de apertura de la mente, hay una confrontación en estructuras o conceptos de espacio. La imaginación popular buscaba todavía el gran espacio en la década del 60. Luego nos conformaremos con los viajes dentro de un mundo virtual. Y es por eso que ese gran espacio perdido para un cambio de la mente va a ser alimento de la ciencia ficción y del cine fundamentalmente. Por eso que después, cuando terminemos este itinerario, vamos a encontrarnos con 2001, que justamente intenta proponer un viaje real de unos astronautas hacia el gran espacio en un viaje simbólico, del cual después hablaremos. Ahora, en el momento en que Rob Serling propone la apertura de la imaginación para encontrar el aspecto oculto, desconocido, fantástico, y donde empieza y termina con un plano de las estrellas, de la noche, como símbolo de esa apertura de la mente, Bradbury, ustedes saben, se desarrolla como uno de los escritores de literatura fantástica, quizás
más importantes. Quizás ustedes son lectores de Bradbury, después lo podemos charlar, obviamente. Yo, bueno, siempre profesé gran admiración por Bradbury siendo ya muy joven, y me acuerdo del impacto que me causó la primera lectura de Fahrenheit 451, de la cual vamos a ver después algunas imágenes, que es una novela que Bradbury escribió en 1953. Justamente en ese contexto de persecución de los comunistas, en el macartismo y en la posguerra. Y Bradbury va a convertir al cohete en una imagen poética de la mente que se abre al gran espacio, que realmente se traslada a otra realidad, donde esa otra realidad del gran espacio, afuera de nuestro planeta, ustedes saben que es Marte. En la literatura de Bradbury hay dos grandes imágenes simbólicas: el cohete, para romper la jaula de nuestro planeta, y Marte, donde de alguna forma Bradbury hace una crítica de la cultura terrestre conocida, pero en un escenario lejano, marciano. Y Bradbury escribe Fahrenheit 451, de la cual hablaremos en particular. Pero primero tenemos que hablar un poco de Black Mirror en el itinerario de imágenes que tenemos. Entonces, esta es una imagen de la serie Black Mirror, de un capítulo Be Right Black. Ahora vuelvo, primer capítulo de la segunda temporada. Por ahí se acuerdan. Es un capítulo donde estos dos personajes están casados en la vida real. Acá están en un barranco, en un acantilado, viendo el mar. Por ahí se acuerdan que era una ficción en la cual Marta se casa con Pete y este muere en un accidente y no quiere aceptar el hecho de la pérdida. Y entonces, para llenar esa ausencia que provoca su esposo muerto, contrata los servicios de una empresa robótica que le envía embalado en una caja un androide. Compra un androide a pedido, digamos. Y lógicamente que pide que tenga las características físicas de su esposo muerto. Entonces compra un androide con el aspecto de su esposo muerto para que psicológicamente actúe como su reemplazo. Para proponerse a sí misma, Marta, la ficción de que cuando está con el androide está de vuelta con el esposo que murió en el accidente. Obviamente que ustedes saben que esta estrategia no puede estar destinada al éxito, que no va a funcionar, pero recogí esta imagen en particular, primero para hablarles mínimamente de Black Mirror como otro ejemplo de imaginación con aspectos futuristas en la cultura popular, hoy globalizada por internet o por las redes. Y segundo, para hablar del ejemplo particular de este capítulo. Primero, Black Mirror, ustedes habrán visto capítulos seguramente. ¿Se acuerdan que fue una serie que empezó en la televisión británica, creada por un productor, escritor, guionista, Charlie Brooker? Empezó famosamente con un capítulo en el cual se secuestraba a una princesa de Inglaterra, y lo que el secuestrador exigía para liberarla era que el primer ministro copulara con un cerdo frente a las cámaras de televisión. Esto suponía una degradación grotesca e inaceptable para el primer ministro. Entonces se activaron todos los servicios de inteligencia para capturar a este personaje y demás. Y se bloquea el video que el secuestrador había subido a internet, pero se lo hace 9 minutos después de la subida. Entonces ustedes saben, hay un aspecto en todo lo que circula en el mundo digital, deja una huella irreversible, porque fue tiempo más que suficiente para que se replicara el video. Entonces, por más que se quite la fuente, el video original, ya están los clones digitales, las réplicas. Entonces, eso ya habla de lo que Black Mirror te quiere proponer. Como el mundo virtual es un mundo ambiguo, es un mundo de una cara posible y abierta al progreso, a mayor libertad, mayor conocimiento del mundo, y por otro lado tiene una cara que puede ser instrumento para un mejor control, una mejor vigilancia de nuestra vida. Todo es ambiguo en el ser humano. Ustedes saben, hay continuamente una mezcla de lo bueno y lo malo. ¿Por qué la tecnología tendría que ser distinta?
Si es una manifestación del ser humano. Entonces la tecnología, Black Mirror, no la ve desde el punto de vista de la negación de lo tecnológico. Ese fue un debate que hubo bastante en su momento. Hay como dos posturas extremistas, digamos, y veo que lo voy a tener que empezar a sintetizar. Hay dos posturas bastante extremistas. Una postura que se llama neoludita, que viene de los luditas. Los luditas eran obreros textiles en Inglaterra en el siglo XIX que destruían las máquinas, porque creían que las máquinas le iban a sacar el trabajo. Entonces, todo lo vinculado con la máquina, lo técnico, lo veían como una amenaza a su propia supervivencia. Esa es una postura extrema. Todo lo vinculado con la tecnología está mal. Postura extrema. Y la otra postura extrema, todo lo vinculado con la tecnología está bien. Es decir, del pesimismo extremo a el optimismo. Todo está bien, no hay nada que sea peligroso. Obviamente que Black Mirror quizás tuvo tanto impacto en su momento porque llevaba a la pantalla muchas cosas que las personas intuían o sentían. Que hay algo muy bueno en Internet, en lo digital, en lo virtual. Pero hay otra cuestión que puede ser más inquietante, que puede afectar nuestra vida, o deshumanizarnos, o dejarnos encerrados dentro de un excesivo consumo de las pantallas. Bueno, Black Mirror es un ejemplo de lo que yo creo también fue la dimensión desconocida. Actos de la imaginación que tienen una gran circulación popular, que de alguna forma ejercen un acto crítico. Pero no a partir de un discurso crítico, sino a partir de una imaginación, una ficción que nos lleva a pensarnos de otra manera y en otro lugar. Black Mirror le propone a sus espectadores pensar su relación cotidiana con los dispositivos de una forma ni pesimista ni optimista, simplemente siendo consciente de lo que significa cierta tecnología para la vida cotidiana. Y lo hace a partir de mostrar posibles peligros o excesos en el uso no crítico de la tecnología. Y aquí viene el ejemplo de este capítulo. Podríamos dar muchos otros ejemplos, pero este lo elegí porque, fíjense, ya les comenté que, bueno, es Marta y el esposo que murió. Este no es el verdadero esposo, sino que es un androide que compró, es decir, una réplica robótica. Entonces, este momento del capítulo es cuando Marta le dice a su esposo androide, digamos, bueno, tírate abajo, tírate abajo. Y el androide está a punto de cumplir con la orden, está a punto de tirarse abajo, lo cual significaría su propia muerte informática, digamos, porque cuando termine abajo queda totalmente destruido. Pero ¿por qué lo hace Marta eso? Para demostrarse y demostrarle, dentro de lo que puede comprender un androide, que él efectivamente es solo una copia de un original humano, que es irreemplazable. Porque el original humano, el verdadero esposo, Pete, si ella le dice, tírate, no solo que no se tiraría, sino que empezaría a decir, ¿qué me decís? Lo empezaría a dudar. En cambio, el androide, en cuanto escucha una orden para la cual está programado, pasa a cumplirla, sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de duda. Entonces, ahí se muestra los peligros de humanizar en exceso nuestros dispositivos, nuestras máquinas. Parecen que son iguales, parece que el androide, que es una máquina, un robot, ahora vamos a agregarle de inteligencia artificial, puede sustituir a el esposo real, con el cual Marta tenía su relación de genuino afecto o amor. Es decir, el capítulo propone tener una lectura distanciada y crítica respecto al uso de la tecnología, de los robots, de los androides, y esto es lo que plantea también otra película, de la cual vamos a ver el primer ejemplo de un momento de una película, donde justamente este actor, también por eso también lo dije, Domhnall Gleeson, este actor, este muchacho joven, es el protagonista de un fragmento, el primero visual que les voy a mostrar, de la película Ex Machina, una película de ciencia ficción británica del año 2015 de Alex Garland, que muestra
la inteligencia artificial, la robótica y su inteligencia artificial puja en conflicto con el ser humano. Pero para eso primero veámoslo, para que ustedes lo puedan apreciar y después lo comentamos brevemente y voy a empezar a acelerar, así después abrimos el juego y hacemos una apuesta en común. El otro contexto del fragmento que ahora van a ver es que en esa película hay un creador de tecnología, de alta tecnología, llamado Nathan, que es un poco el que ha creado un proyecto de crear androides, robots de aspecto humano, aunque en una versión femenina. Entonces ya no se lo llama androide, sino que se lo llama ginoide. Ha creado Nathan un conjunto de ginoides con el propósito de que pasen el test de Turing. Por ahí escucharon hablar de eso. Igual, primero vamos a ver el fragmento y después les comento un poco eso. Entonces, este actor que en Ex Machina se llama Cab y hace de un programador, es contratado con una cláusula confidencial, secreta, para que no diga nada de lo que va a ver. Es contratado para ir a un lugar secreto, en Alaska, donde el creador de las ginoides, Nathan, está experimentando con esa tecnología para ver si logra crear robots femeninos que pasen la prueba de Turing. Después hablaremos de esto. Entonces, cuando ya está en las instalaciones secretas, muy aisladas, con mucha seguridad, en Ex Machina, en ese lugar de Alaska, ahí se va a producir un encuentro por primera vez del programador con Ava. Ava es el nombre de la ginoide, de la robot con aspecto femenino. Entonces, ahora veámoslo, es el primer momento visual que vamos a compartir. Esta es una imagen que, esto me había olvidado, que primero estaba esta imagen, donde acá la pueden ver de perfil a Ava, y entonces pueden ver cómo lo que esto muestra es algo de lo que Neil antes le estaba hablando, que un aspecto de lo que hoy se piensa como transhumanismo, posthumanismo, tiene que ver con un proyecto en el cual el ser humano incorpora cada vez más tecnología, la introduce en su cuerpo, incorpora cada vez más tecnología, generando un nuevo tipo de humano. A eso se lo llama, creo que estuvieron hablando de eso genéricamente, transhumano, posthumano, lo cual supone una modificación profunda del ser humano. Pero en este caso, no se trata exactamente de eso, porque Ava no es una humana que ha sido sometida a una operación para transformarla y agregarle alta tecnología, sino que desde la raíz es una ginoide, es un robot, cuya inteligencia artificial le permitiría simular o imitar en alto grado el comportamiento de un ser humano. Y ahí ya les estoy adelantando algo de por dónde pasa el asunto. Con este contexto ya creo que pueden apreciar cómo se da este fragmento que vamos a compartir primero entonces de Ex Machina. Dos veces. Hello. Hi. I'm Caleb. Hello, Caleb. Do you have a name? Yes. Ava. I'm pleased to meet you, Ava. I'm pleased to meet you too. I've never met anyone new before. Only Nathan. Then I guess we're both in quite a similar position. Haven't you met lots of new people before? None like you. So
So we need to break the ice. Do you know what I mean by that? Yes. What do I mean? Overcome initial social awkwardness. So let's have a conversation. Okay. What would you like to have a conversation about? Why don't we start with you telling me something about yourself? What would you like to know? Whatever comes into your head. Well, you already know my name. And you can see that I'm a machine. Would you like to know how old I am? Sure. I'm one. One what? 1 year or 1 day? One. When did you learn how to speak, Ava? I always knew how to speak. And that's strange, isn't it? Why? Because language is something that people acquire. Well, some people believe language exists from birth, and what is learned is the ability to attach words and structure to the latent ability. Do you agree with that? I don't know. Will you come back tomorrow, Caleb? Yes. Good. Oh man, she's fascinating. Bueno, este es el primer fragmento. Fíjense, Gabe llega a ese lugar secreto, le dicen que se va a encontrar con un aginoide, lo preparan, es Nathan que aparece monitoreando toda la escena y se encuentra finalmente con Ava. Lo que Nathan le propone en principio es que él lo contrata para que venga, entable diálogo con las aginoides y determine si pueden pasar o no la prueba de Turing. Les comento que la prueba de Turing es algo que fue introducido en el mundo de la informática en la posguerra de 1950 por el que se tiene como pionero de la informática, Alan Turing. Alan Turing fue un matemático muy avanzado que en la Segunda Guerra Mundial encontró un código, encontró la manera de romper el código secreto de una máquina alemana para transmitir mensajes secretos, que era la máquina Enigma. Y en 1950, en la Universidad de Manchester, Alan Turing introduce la famosa cuestión del test de Turing, que es básicamente, supongan que tenemos un ejercicio donde hay una persona que con una computadora y un teclado se comunica con dos interlocutores, pero que no lo tiene físicamente, sino que se comunica de forma remota, de forma digital, y no sabe quiénes son esos dos interlocutores con el cual el experimentador trata. Si él empieza a hacer preguntas por el teclado y del otro lado los dos individuos le contestan de una forma que parecen totalmente entender las respuestas, contestar de forma coherente, puede llegar a determinar que los dos con los que se está comunicando el experimentador del otro lado, los dos son humanos, cuando quizás uno de los interlocutores o los dos no sean humanos, sea por ejemplo una inteligencia artificial, pero que es tan avanzada, tiene tal capacidad de, como decía Turing, de practicar un juego de imitación, copiar el comportamiento inteligente humano, que cuando vos interactúas y hablás con esa inteligencia artificial no te das cuenta y crees que estás hablando con un humano, cuando en realidad es una inteligencia artificial que muestra su desarrollo imitando de forma óptima sin que te des cuenta que es una imitación y no un ser humano. Bueno, cuando una computadora, una inteligencia artificial parece tan coherente en cómo responde, tan versátil que parece un ser humano, eso significa que esa inteligencia artificial está pasando la prueba de Turing. Pero el programador le dice, pero en realidad para que yo determine si esto es, si Ava pasa o no la prueba de Turing, yo no tendría que saber que Ava es una inteligencia artificial. Y él lo sabe desde el primer momento. Por lo tanto, entonces dice, ¿para qué me trajiste realmente? Porque para determinar la prueba de Turing, yo nunca tengo que saber que estoy interactuando con una inteligencia artificial. Bueno, y todo eso da lugar después a ciertas complicaciones que obviamente no es algo que les voy a comentar, incurrir en la famosa cuestión del spoiler, pero si no la vieron la película, bueno, ya tienen algo, la dimensión desconocida,
Black Mirror y ahora esta película Ex Machina, para verla con su tiempo y tener su propia postura. Simplemente les digo, intentando no invadir el argumento, que luego Eva, de alguna forma, a ver cómo decírselos, llega a un poder de imitación del comportamiento humano tan alto que también puede imitar los aspectos más desagradables del ser humano y usarlos a su favor. Punto. Cuando vean la película van a ver a qué me refiero. Pero ahí ya con esto situamos en el mapa de la cuestión de cómo la mente humana se puede transformar por el impacto tecnológico de cara a un futuro cercano y quizás a un futuro mucho más lejano, la cuestión de la creación de la inteligencia artificial. Y les comento que en el debate sobre esto, que lo sostienen científicos, matemáticos, informáticos y filósofos, hay dos modos o rangos de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es la que continuamente está organizando nuestra vida cotidiana, sin que nos demos cuenta. Tiene que ver con la programación algorítmica de las máquinas para que puedan dar servicios, prestaciones, para que si vos sos un cajero, el cajero funcione, por ejemplo. Por lo tanto, los bienes, todo lo que sea servicios que se concreta a través del mundo digital, funciona por la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte es el intento de crear un cerebro artificial, incluso en un cuerpo robótico de apariencia humana, que logre imitar también la inteligencia humana al punto de reemplazarla. Eso es el debate de la inteligencia artificial fuerte. Es algo que después, si quieren, lo podemos volver y discutir. Pero ampliando el mapa que estamos desplegando, ahora es el momento que les ilustre un poco esto de lo que yo les decía. Bueno, todo lo vinculado con el ser humano es ambiguo. No es ni tan malo ni tan bueno. Todo está mezclado. ¿Por qué la tecnología tendría que estar fuera de esto? La tecnología puede ser un instrumento para el progreso real del ser humano y lo va a ser seguramente, pero por otro lado no se puede ser ingenuo y no dejar de ver aspectos peligrosos, por los cuales la tecnología es usada por el gran poder para mejor manipularnos y someternos. Esa otra cara inquietante del impacto tecnológico es la que quiso mostrar Bradbury en Fahrenheit 451. El título tiene que ver con la temperatura, el parámetro de temperatura en los países anglosajones, donde la unidad de Fahrenheit, cuando llega a nuestro equivalente de los 233 grados, es la temperatura que consume o quema el papel, porque la ficción que Fahrenheit nos propone es un futuro no muy lejano, si ustedes quieren un futuro cercano, en el cual los bomberos no tienen como función apagar incendios, sino provocarlos, para quemar bibliotecas ocultas, bibliotecas clandestinas, sostenidas por personas que leen. Y el gran poder ve como un gran peligro que la gente lea, porque leer significa cultivar la inteligencia. Y la inteligencia significa que puedas darte más cuenta de las estrategias y engaños del gran poder. Entonces hay que quemar las bibliotecas. Y entonces ahí se ve que todo eso se da en un mundo de grandes pantallas, en un mundo de elevada tecnología para lo que Bradbury quizás podía imaginar en la década del 50. Y entonces, dentro de Fahrenheit 451, vamos a compartir dos momentos. Después les agrego un comentario más para que después vayamos finalmente a 2001, porque tenemos otros dos momentos. Entonces así después abrimos el juego. Vamos a ir al primer momento de Fahrenheit 451, para que ustedes lo puedan percibir bien. Entonces imagínense un futuro no muy lejano, una sociedad organizada por un gran poder que centraliza el poder en un Estado que vigila que la gente no lea. ¿Qué busca que la gente no lea? Porque si no leen, son más fáciles de manipular. No se dan cuenta de cómo pueden ser engañados. Y el peligro es entonces las bibliotecas, porque ahí están los libros para leer. Entonces los bomberos buscan encontrar esas bibliotecas escondidas y aparecen dos personajes, van a ver. Uno que es Montag,
que es como el héroe y el personaje central de la novela, ¿no? Yo me acuerdo cuando la leí allá por los 22 años, ¿no? Del impacto que me había causado, porque por ahí ustedes ya leyeron Bradbury y saben que Bradbury tiene un don muy especial, une una imaginación muy lúcida, muy despierta para criticar la cultura humana con un gran sentido de la poesía. Entonces, en esa poesía, en esa fantasía, en eso creativo de Bradbury, que nos lleva también a pensar, aparece el personaje Montag. Montag es un bombero en ese mundo distópico. Ni hace falta que aclare que es distópico, porque ustedes ya todo lo deben tener incorporado. Eso. En un mundo distópico cercano, Montag está preparado como bombero a, bueno, detectar bibliotecas ocultas, ir rápidamente con su escuadrón a quemar todos esos libros. Pero ocurre que Montag, al comienzo de la novela, se encuentra con un personaje, es una joven de 17 años que se llama Clarice, que le habla de las flores, le habla de la belleza, le habla de la poesía. Nunca había escuchado todas esas cosas Montag. Y le resulta algo extraño. Al principio le produce perplejidad y después le produce curiosidad. ¿Qué es esto de las flores, la belleza? Le sigue hablando Clarice y le empieza a hablar que eso lo alimentó leyendo libros. Y él supuestamente está preparado para quemar libros, pero sin que pueda entenderlo, Montag siente que ese encuentro con Clarice le despierta en él algo que estaba dormido. Algo vinculado con el amor, un amor intuitivo a la belleza, a la poesía, al pensamiento. Por eso no la denuncia, sigue su camino y por el contrario, le queda abierta la curiosidad. ¿Cómo sería el mundo si leemos más? Si alimentamos más nuestra imaginación. Eso lo lleva a Montag por el mal camino, como ustedes puedan entender. Entonces, hay dos fragmentos que le vamos a compartir, donde por un lado Montag viene con el capitán de su escuadrón. Ya se van a dar cuenta porque es un hombre más grande, donde el capitán se siente muy satisfecho. Encontramos una biblioteca oculta, bueno, hay que quemar todos estos malditos libros. Pero ahí también le hablará un poco, en lo que vamos a ver, de por qué hay que quemar los libros. Y después el segundo fragmento tiene que ver con el destino de esa biblioteca encontrada, lugar de peligro, de la lectura, que hace más libre a la gente, donde la mujer que tenía esa biblioteca, si van a quemar sus libros, ella prefiere también quemarse con ellos. Entonces vamos a compartir estos dos momentos. Ahora, el primero. Se quedó tildado. Once upon a time, there was a poor woodcutter whose name was... They can't have my books. They'll never take them away. Montag! Montag! I think you should see this. Yes, sir? Come on, quickly! This is a real Eiffel. Oh, Montag. I knew it. I knew it. Of course, all this... The existence of a secret library was known in high places, but there was no way of getting at it. Only once before have I seen so many books in one place. I was just an ordinary fireman at the time. I wasn't even qualified to use the flamethrower. It's all ours, Montag. Listen to me, Montag. Once to each fireman, at least once in his career, he just itches to know what these books are all about. He just aches to know, isn't that so? Well, take my word for it, Montag. There's nothing there. The books have nothing to say. Look, these are all novels. All about people that never existed. The people that read them, it makes them unhappy with their own lives, makes them want to live in other ways that can never really be. What's happening? This house is condemned. They're said to burn the books right here with everything else. Well, burning the house is one thing. Burning the books is another, isn't it? It's never any good burning everything together. Come on, Montag. All this philosophy. Let's get rid of it. It's even worse than the novels. Thinkers, philosophers, all of them saying exactly the same thing, only I am right. The others are all idiots.
One century they tell you man's destiny is predetermined. The next they'll say that he has freedom of choice. Oh, it's just a matter of fashion, that's all, philosophy. Just like short dresses this year, long dresses next year. Look. All stories of the day. Biography, that's called. An autobiography. My life, my diary, my memoirs, my intimate memoirs. Of course, when they started out, well, it was just the urge to write. Then after the second or third book, all they wanted was to satisfy their own vanity, to stand out from the crowd, to be different, to be able to look down on all the others. Ah, Critics' Prize. Ah, this is a good one. Of course, he had the critics on his side. Lucky fellow. Just tell me this, Montag. At a guess, how many literary awards would you say were made in this country on an average each year? 5, 10, 40? No less than 1,200. Why, anybody that put pen to paper was bound to win some prize someday. Ah, Robinson Crusoe. The Negroes didn't like that because of his man, Friday. Bueno, este es el primer fragmento. Entonces fíjense un poco cómo el capitán viene a justificar por qué tienen que quemar libros. Porque alimenta la vanidad. Uno escribe, se siente mejor que los otros, lo ve por encima del hombro. Algunos escriben, los pensadores, por ejemplo, los filósofos, porque creen que son más inteligentes, porque la razón está de su lado. Entonces, según el capitán, la escritura o leer alimenta la desigualdad, la vanidad, pero en este fragmento no se ve con claridad, lo dice en otro momento, que el verdadero propósito es que los libros pueden llevar a un sentimiento de libertad, individualismo y todo ese tipo de cuestiones, y que la población sea más difícil de manejar. Ahora, y fíjense que cuando termina la escena, él está robando un libro. Y que hay otro bombero que lo ve cuando roba el libro. Eso adelanta un poco lo que va a significar para Montag el haberse pasado de bando. Pero antes de comentarle muy brevemente eso, veamos el otro momento que supone los que protegían la cultura estaban dispuestos a proteger los libros al punto de morir con ellos. Y este es el fragmento que vamos a ver ahora. All right, that's enough. Come on, madam. We've got 10 seconds. Fabian, 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 11s are 99. 9 12s are 108. 9 13s are 117. She can't stay here. Well, she refuses to leave. 26. She must be forced to leave. 15s are 135. Look out! outside! Well, you too, Montag! Montag! Get out of there!
Bueno, ese es el segundo fragmento, donde ven que Montag es un poco el único que se compadece con la pobre mujer, mientras que los otros les resulta indiferente. Y además fíjense que la mujer que era dueña de esa, o la que guardiana de esa biblioteca oculta, ella misma es la que enciende el fuego, ni siquiera espera a que le apliquen el lanzallamas. Y aquí se ve ya claramente que Montag experimenta una salida del mundo oficial para trasladarse a un mundo basado en su libertad y en la búsqueda del pensamiento. Y sin hacerle ningún spoiler también, les comento que Montag después va a ponerse en contacto con aquellos que viven fuera de la ciudad en un bosque, donde cada uno de sus personajes, guardianes de la lectura, cada uno memoriza un libro de forma completa. Entonces cada uno, el cuerpo, la memoria de cada persona, es como el guardián de una herencia cultural que se resiste a ser devorada por las llamas. Digamos entonces que con Fahrenheit 451 se puede ver perfilado un aspecto para pensar sobre los peligros o el mal uso de la tecnología, pero no pensar en los aspectos trascendentes de la mitología, de la tecnología, también sería otro extremo quizás limitante o criticable. Digamos, en el camino tecnológico está quizás un camino de elevación, transformación trascendente del ser humano, y otro camino quizás sirva solo para reforzar el gran poder que nos digita o nos controla. Y para ver la otra cara, que yo ya se los había adelantado, vamos a deslizarnos hacia 2001, que yo les había comentado. Kubrick, Stanley Kubrick. Por ahí ya vieron alguna película de Kubrick. El Resplandor, por ejemplo, Barry Lyndon. Stanley Kubrick tiene grandes películas, pero quizás esta que se vincula con la ciencia ficción, 2001, Odisea en el espacio, cuyo guión escribió junto con el escritor británico de ciencia ficción Arthur Clarke, es quizás su punto cumbre. Para acercarnos a 2001, primero vamos a poner esta imagen, porque 2001 nos propone, entiendo, después lo discutimos, un camino donde la tecnología es un camino de evolución por el cual el ser humano va rompiendo sus límites y se va proyectando, abriendo su mente al gran espacio, a una realidad mucho mayor, es más consciente de la realidad universal, del universo en la cual existimos, y por lo tanto, lo que 2001 propone quizás es el otro camino. No la tecnología para quemar lo que alimenta la libertad, Fahrenheit 451, sino la tecnología que se espiritualiza. La tecnología que combina el viaje espacial a lo muy lejano como una oportunidad de que la mente humana dé nuevos saltos hacia una apertura de la mente, que la ponga en una espiritualidad, en la posibilidad de un renacimiento. Si ustedes ven 2001, todo lo que estoy diciendo les sería totalmente directo y transparente, seguramente, pero para situarlos, para dejarles también la curiosidad, y después, si no la vieron, para que vean la película completa. Este es un fotograma que tiene que ver con el comienzo de 2001, porque si se trata de una evolución, 2001 justamente propone los orígenes del sapiens, de nuestra especie, a partir de nuestra proximidad con los homínidos, en el comienzo de todo, de esta forma. Bueno, este sapiens homínido, en realidad, toma un hueso de la osamenta de un leopardo que estaba a la intemperie, entonces se convierte en un conjunto de huesos, y con uno de los huesos que agarra se da cuenta que lo puede usar como arma y empieza a descargar su furia sobre el esqueleto del leopardo. Y luego se da cuenta que ese arma le puede permitir también mantener a rayas a los homínidos de otro clan rival. Y entonces fíjese que ahí está el origen de la tecnología. La tecnología siempre es una forma de prolongar el cuerpo humano. Eso que Neil, yo escuché que les hablaba, viene justamente al caso. Es decir, que la incorporación de tecnología permita que nuestros sentidos y nuestra percepción sean cada vez más perceptivos. Que nuestros ojos vean cada vez más, que nuestros oídos escuchen cada vez más. No se lo quiero hacer muy largo, pero toda esta cuestión
por el cual el ser humano rompe sus límites, incorporando tecnología, creo que en un sentido descriptivo, empezó ya, por ejemplo, con el telescopio. El telescopio fue inventado en los Países Bajos en el siglo XVII y fue perfeccionado por Galileo Galilei. Fíjense, por el telescopio, que es como una suerte de su lente, es como una prótesis del ojo humano normal, natural, orgánico, la tecnología, por la lente de un telescopio, te da un segundo ojo. Y ese ojo puede ver mucho más, todo lo que está a lo lejos. El telescopio, los microscopios, que también fueron creados en Holanda, que hoy tienen un poder de aumento increíble, los microscopios electrónicos, o los telescopios. Hay uno que flota en órbita ahora, alrededor del planeta, el telescopio Hubble, que lleva el nombre de un astrónomo norteamericano en Palo Alto, que fue el primero que dijo en 1922, no hay solo una galaxia, la Vía Láctea, sino que hay muchas galaxias, y el Hubble está continuamente ampliando el mapa del universo observable, y hoy se postulan que hay 2 billones de galaxias. 2 billones de galaxias esparcidas en el gran espacio. Todo eso supone que la tecnología rompe los límites de nuestro cuerpo limitado. Nos permite hacer otras cosas, percibir otras cosas, como a nuestro antepasado, cuando se da cuenta que puede usar un hueso de leopardo como arma, empieza a extender el poder de su brazo. Y ahí está el principio tecnológico, de extender nuestro cuerpo. No necesariamente siempre tiene que estar incorporada la tecnología, como ahora lo está. Todo empezó con el bypass, incorporar un aparato artificial para hacer que el corazón funcione mejor. O los implantes cocleares, como se llaman, que son implantes en los oídos para escuchar mejor. Y todo lo que se habló Neil, que yo entiendo que va por ese lado. Esta imagen tiene que ver con los orígenes. Se muestran imágenes de la alineación de los planetas. La música es muy importante en la película de Kubrick. Él recurre mucho a música clásica. Hay una pieza de un compositor austríaco que murió en 1949 y que sufrió la tiranía nacional socialista o nazi, que es Richard Strauss, que se llama Así hablaba Zaratustra, que si ven la película es una música que nos eleva al gran espacio. Y ese hueso que está manipulando es lo que después arroja hacia el cielo y ahí hábilmente Kubrick da el gran salto temporal. Esta es una imagen del origen. Ahora, cuando el hueso, que era un arma, lo arroja hacia arriba, se convierte en una nave espacial. En la nave espacial Discovery, en vuelo secreto hacia Júpiter. Y vamos a ver qué significa eso. Durante el vuelo ya tenemos a un astronauta, este es Bowman. Hay dos astronautas a bordo, Paul y Bowman. Tienen una misión que en realidad no saben bien de qué se trata, porque la misión en realidad es secreta. La misión tiene que ver con viajar a un lugar próximo a Júpiter, en la luna de Japeto. Ellos no lo saben, pero su propósito es encontrar el origen de una señal. Una señal, vamos a llamarla extraterrestre. Una señal que ha sido captada en la Luna. Una señal que tiene como una suerte de retransmisor, que es un monolito. Después en el segundo fragmento que vamos a compartir van a ver el monolito. Les comento así, lo pueden percibir mejor. El monolito aparece también en el origen, se aparece frente a nuestros antepasados y empiezan a postrarse como una actitud religiosa, el monolito. Fíjense, en la naturaleza todas son formas irregulares. La acción artificial del ser humano es la que introduce las líneas, las rectas. Y el monolito tiene una forma geométrica perfecta. Entonces, frente a ese monolito, nuestros antepasados se postran porque de alguna forma sienten que el monolito tuvo que bajar del cielo, tuvo que venir de una inteligencia superior. Y ese monolito es el que recibe una misteriosa señal, en la luna la retransmite, y entonces en la Tierra elaboran esta misión secreta que hay que mantener oculta de la opinión pública. Determinar cuál es el origen de esa señal extraterrestre. Y ese viaje dará lugar a, por un lado, un conflicto a bordo en la Discovery entre, nuevamente, la inteligencia artificial y el ser humano. ¿Recuerdan que antes hablamos de eso? A propósito de Black Mirror y los que lo inventé del test de Turing y demás. Hay una máquina con inteligencia artificial a bordo llamada HAL, que es algo así como el cerebro artificial de la nave.
la que está a cargo de monitorear, controlar que todo lo vinculado con el viaje funcione y también monitorear que los otros astronautas que están en hibernación estén con los parámetros correctos para que no les pase nada. Pero hay un conflicto. Hall se revela. Es la inteligencia artificial que se revela ante el uso humano. Eso tiene que ver todo con una cuestión de la mitología de la rebelión de las máquinas contra sus creadores. Y ese conflicto o rebelión entre Hall y Bowman, el astronauta, es lo que vamos a compartir. Es un momento que tiene que ver con Hall negándose a cumplir órdenes por parte de Bowman, cuando su otro compañero, el otro astronauta, salió afuera para reparar en el espacio una parte de la nave, y Hall no lo deja entrar a su compañero. Y además, al comienzo van a ver que hace otra cosa con los otros compañeros que están en estado de hibernación. Entonces, primero vamos a ver eso. ¿Qué pasa? Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? 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 Hal! Bueno, Hal no quiere cumplir con las órdenes, entonces no le quiere abrir la puerta. Eso va a significar que su compañero astronauta afuera no pueda volver, muere. Saben que ahora, como lo habíamos retocado, empieza el fragmento muestra antes cómo Hall desactiva el mantenimiento de los otros astronautas en hiperhibernación, entonces mueren también. Entonces, cuando David Bowman se da cuenta, vuelve de forma artificial por un protocolo de emergencia al interior de la nave y después toma una nave pequeña y con esa nave abandona la nave mayor y emprende un viaje
esa es la parte que se ha discutido durante décadas. Llega hasta Japeto, aparece un monolito flotando en el espacio, se abre como una puerta, la nave ingresa y hay una experiencia visionaria, una experiencia que dura hasta el punto que ya nos olvidamos del viaje anterior, y cuando termina el viaje, el astronauta se descubre en un misterioso recinto de una sala decorada tipo Luis XVI, perfecta, impoluta, y ahí es alimentado, mantenido por alguien que no se sabe, y va envejeciendo. Y cuando envejece, llega a un punto en el cual está postrado en una cama. Y el fragmento final que vamos a ver, que es el famoso fragmento del final de la película que tanto ha dado a hablar durante décadas, pero que después Kubrick va a decir algo, y con eso voy a terminar, es cuando Bowman, ya anciano, está postrado en su cama y ve el monolito, que yo les había comentado antes, que era muy importante. Y a partir de ahí se da la famosa y misteriosa secuencia final, que es la que vamos a compartir ahora. Momento glorioso este. De alguna forma el astronauta quizás muere, renace como ese niño, vuelve a la Tierra, ve a la Tierra con otros ojos, y es lo que se llama el feto o el niño estrella. Durante varias décadas se discutió cuál era el significado, si lo tuviera, simbólico de esa imagen, y Kubrick, que era muy reacio a dar entrevistas, una vez fue contactado por unos muchachos, creo de una radio japonesa, y le preguntaron sobre la película, y ese día Kubrick parece que estaba de buen humor, o les cayó bien sus interlocutores, y le dijo, bueno, que esa famosa escena final tenía que ver con que el astronauta había viajado, guiado por una inteligencia extraterrestre, hasta un lugar donde aparecía esa cama, donde él aparecía postrado, para ser de alguna forma monitoreado o guiado para saltar a otro nivel de conciencia. Y cuando cumple con ese proceso, regresa a la Tierra en la forma de un nuevo ser simbolizado por el niño, y ve la Tierra con otros ojos, como diciendo, ahora las cosas van a ser diferentes. Ahora, por el gran viaje espacial al gran espacio, en un futuro indeterminado, el ser humano se va a reinventar. Y de esa forma la tecnología le permitiría no el dominio ni la vigilancia, sino recrearse y ponerse en una vibración, en una mente más abierta y comenzar de nuevo.
Eso es un poco, bueno, lo que yo les quería compartir y a partir de ahora, si quieren, abrimos el juego. Disculpen que por ahí fue bastante tiempo, pero bueno, era lo que exigía. Y bueno, si quieren ahora, vemos las preguntas o qué les sugiere todo esto. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Le hacemos a Esteban. Sí, abrimos, por supuesto, la posibilidad de que hagamos algunas preguntas. Es impresionante todas las cosas que nos contó. Espero que haya abierto también interrogantes. Ahí tenemos a alguien que ya... Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tu nombre? Federico. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Federico Nietzsche ya. Eso ya te pone en un Tranquilo. plano de exigencia. Tranquilo. Dale, dale. Quería saber si Sí. podías hacernos una disquisición. Tengo una percepción, por una cuestión generacional, yo vi Twilight Zone en su momento. Hace poco vi algunos capítulos de Black Mirror y debo decir que me causó una angustia mayúscula. No lo pude seguir viendo. La diferencia, si bien yo era chico, me dio la sensación de que la zona desconocida me generaba como una inquietud, pero una apertura. Black Mirror me cerró. Entonces, quizás me movilizó hasta bien en ese sentido, pero como que me paralizó. Entonces quería saber si vos habías visto esto. Esto por un lado. Y después una cosa totalmente anexa es que en la misma época de la dimensión desconocida aparecen los Locos Adams. Con otra mirada de la sociedad. Quería saber si tenías algún tipo de... Bueno, mira, sobre lo segundo puedo pensar con vos, digamos, porque no lo había pensado, la verdad. Pero respecto a lo primero, efectivamente, un poco lo que la serie busca provocar es ese sentimiento claustrofóbico de que de hecho estamos encerrados ya. Por eso provoca la angustia que muchos hizo que no la siguieran viendo, porque justamente quiere mostrar eso, el aspecto peligroso de quedar encerrado dentro de las pantallas, en lugar de usar las pantallas para abrir la mente. Y yo soy partidario de ese uso de la tecnología, debo decir, ya a título propio, ¿no? Yo creo en la potencialidad de la tecnología, muchas cosas muy parecidas a las que le decía él, en cuanto a que lo que se llama la realidad aumentada por los dispositivos nos permite ver mejor el espacio real. A nivel de los colores, de las sensaciones, nos hunda más en la realidad. Es decir, evite que quedemos encerrados sobre nosotros mismos dentro de la pantalla. Darse cuenta de que uno está encerrado generalmente genera angustia, y seguramente por eso sentiste esa angustia y mucha gente que también la sintió. Y bueno, después la pregunta sería, ¿qué hago con esa angustia? ¿Lo convierto en algo paralizante o lo convierto en un estímulo para usar la tecnología de otra forma? Quizás. O para tratar de encontrar caminos por el cual la mente siempre sea más grande. Yo personalmente tengo una opinión, que ser joven es pensar de una forma por la cual siempre se busca ver un poquito más allá y abrir la mente continuamente. En ese sentido, una persona de 80 años puede ser muy joven y una persona de 20 años no. Es decir, la edad, claro, cuando uno ya está entrando en alguna edad, se puede creer, bueno, es una estrategia que usás para que te sigas viendo como joven y todo eso. No se crea que lo he pensado. Pero realmente yo creo que la edad está determinada por un modo, el modo por el cual nos relacionamos con nuestra mente. Para quedar encerrados en el mundo que se nos propone inmediato o para intentar abrirnos y ver siempre lo más grande, el gran espacio. Yo creo que esa es una actitud juvenil y es una forma de reaccionar frente al peligro de sentir que estamos encerrados y la angustia de la cual vos hablabas. Y lo otro, respecto a los Locos Adams, la verdad que no lo había pensado, para serte sincero, y de hecho claro que la tengo presente y demás, pero los Locos Adams yo creo que es una forma amable de tratar de reivindicar la posibilidad de ser diferente. Como esa familia, que es la contrapartida de una familia tipo norteamericana,
poner la época, ¿no? No sé, que consume películas comerciales, que va a ver, no sé, fútbol americano. La contrapartida, los Simpsons. La contrapartida es una familia que cultiva lo gótico, cultiva lo extraño, cultiva lo original, cultiva lo misterioso. ¿Vieron Locos Adams? ¿Les suena? ¿O la vieron por ahí? Debe estar ahí en YouTube, la Locos Adams original, creo que después hubo otra, ¿no? Entonces yo lo vería también, para cerrar, como una forma lateral de reivindicar otra forma de pararse en la vida cotidiana. No solo consumiendo lo que te tiran, sino tratando de buscar el otro costado, el costado más misterioso, gótico, digamos, que está fuera de la coyuntura, ¿no? Eso es lo que me sugeriría, ¿no? Por lo menos. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, amigos? Yo tengo preguntas, ¿eh? Pero sí, No, siguiendo lo que estaba diciendo, ¿no? La impresión que me dio cuando usted habló de la etapa lunar o la etapa en que uno se abre al espacio y que después fue como revertida con esto de Internet, que nosotros en vez de abrirnos más, nos estamos cerrando. Sí. Esto implica un esfuerzo o un trabajo de cada uno, ¿no? Porque pasivamente nosotros cada vez estábamos más encerrados, ¿no? Bueno, esa era la idea, ¿no? Totalmente. Sí, estaba de acuerdo. Sí, totalmente. Se trata un poco de reivindicar la respuesta activa frente a los dispositivos en este caso. Hacer consciente cómo usa uno los dispositivos, solo para consumir y quedarse en el mismo lugar, o usa los dispositivos para descubrir cosas nuevas, alimentar la curiosidad, iniciar nuevos procesos de aprendizaje, de conocimiento, abrir más la mente. En ese sentido yo creo que hay un aspecto muy luminoso de la tecnología actual, que ustedes los más jóvenes por ahí, bueno, no lo pueden advertir porque no pueden comparar. Nosotros, incluso Germán también, venimos de la etapa predigital. Y ponele, cuando uno tenía 20 años, buscar un libro podía ser toda una odisea, buscar un libro, buscar un disco, todo era difícil. Ahora todo está a la mano, lo tienen todo a la mano. Y es una paradoja, que estando todo a la mano, a veces no haya una curiosidad por explorar fácilmente todos los campos de la música, el campo de las ideas, el campo del arte, que si vos sos curioso y sabés navegar y buscar, lo tenés a la mano. Eso que te saca de lo conocido, del consumo, de lo ya conocido. En cambio, cuando uno tenía 20 años, que ya estaba medio loco, ya igual que ahora, envejecido, pero uno es el mismo, o más joven todavía, buscar lo diferente era muy complicado, ¿viste? Y ahora vos pensás, ¿querés escuchar otro tipo de música? No sé, pensás en música experimental en el siglo XX, ponele. Lo ponés en el buscador de Google y te sale un montón de videos de música que por ahí no escuchaste nunca, y que no vas a escuchar si no tenés la curiosidad. O que te lo diga alguien, o por tu curiosidad ser activo y buscar lo diferente. En vez de quedarse encerrado en consumir siempre lo mismo. Y siempre lo mismo es un poco también lo que se quiere que se consuma para, bueno, por ciertos intereses, ustedes saben, ¿no? Entonces yo personalmente reivindico también la respuesta activa y no simplemente pasiva en el uso de los dispositivos. En este caso, ¿no? Y regular también el tiempo de la conexión, la calidad o el modo de la conexión. Ese es un tema como para dejarlo abierto, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que te podría decir. ¿Alguna pregunta así por ahí? Buenas, ¿qué tal? Hola. Sí, más que una pregunta, quizás algo que pensaba, que me llamó un poco la atención con el título del cine de ciencia ficción y nuestro futuro cercano. Estaba pensando quizás como en la ciencia ficción, quizá dentro del cine, como algo que está medio en un estado, no sé si muerto, digamos, pero como que quizás haya tenido un auge que hoy en día, no sé, no siento que está o apagado o extinto, digamos, en el sentido de que para pensar el futuro, siento que por lo menos en términos narrativos, el cine no ofrece lo que ofreció en los 70, por ejemplo, ¿no? Como un momento en el que esa ciencia ficción proyectaba un futuro en el cual hoy vemos muchas cosas que se han materializado o están en la inmediatez de materializarse, digamos. Que hoy en día, no sé, siento que esa proyección a otros futuros
no es tan novedosa, no es tan creativa, o inclusive, no sé, por ejemplo, en el cine mainstream hoy en día, tipo la peli de ciencia ficción es Dune, que es una obra de No los la vi 70. todavía, no la vi todavía. La voy a ver dentro de Pero que poco. en definitiva es una peli que ya se hizo, digamos, como que no hay, Sí. no hay una propuesta, no hay una propuesta narrativa ni una propuesta, digamos, creativa en términos de pensar otra cosa. Es bueno, volvamos a contar lo mismo que ya alguien imaginó, digamos. No sé, me pregunto por el cine como espacio para pensar eso, si quizás como que perdió esa potencia que tuvo en su momento y quizás son otros dispositivos los que están ofreciendo esa capacidad de imaginar futuros. Como amante del cine lo digo, ¿no? No me interesa como te entiendo bajar... perfectamente. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, te entiendo perfectamente. Y te digo que de hecho lo comparto. Justamente, fíjate, 2001 es de 1968. Incluso si vos ves la película en su totalidad, no en vano le dieron el premio Oscar, creo, a los mejores efectos especiales de la época, ¿no? Porque acá no compartimos la parte del viaje visionario, les digo, que es algo que te vuela la cabeza. Estéticamente es tan gratificante, digamos, como que no hay, siento que hoy en día como que no hay una propuesta más que desde los efectos, desde las nuevas tecnologías, digamos. Totalmente, yo estoy de acuerdo, lo veo igual que vos. Es decir, ¿y por qué no hay esa narrativa? Quizás es porque retrocedimos en la apertura de la mente respecto a la época en la cual artísticamente Kubrick dio lugar a 2001, ¿no? Y hoy lo que vos tengo... Bueno, yo en un libro que se llama Mundo Virtual, a propósito de un capítulo futurista de Black Mirror como una excusa, desarrollo un poco lo que veo como un aspecto a veces regresivo de la llamada ciencia ficción, que es que nos propone la vieja y ancestral confrontación entre los humanos, pero trasladada a un ambiente futurista, donde el futuro pierde su diferencia. El futuro, en vez de ser la apertura a algo distinto, es el lugar donde se repite lo ya conocido, las luchas por el poder y demás. A la falta de esa narrativa, que yo entiendo que vos planteás que nos lleve a algo distinto, bueno, ahora más que nunca esa narrativa la tenés que buscar vos, tenés que construirlas por tu propia curiosidad, no están ahí a la mano. No son tan fáciles de encontrar. Lo que decís de Dune, que todavía no la vi, pero adelanta un poco lo que yo sospechaba. Pero vos que la viste, y si decís lo que decís, bueno, más todavía. Por un lado nos podemos alimentar de las viejas narrativas. 2001 parece que está muy avanzada, pero a fin de cuentas es de 1968, ¿no? Y lo otro, como cuando uno estudia en la facultad, lo que no te dan, tenés que siempre considerarte autodidacta. Y no quedarte en el lamento de lo que no te da. Si esta época no te da narrativa de un futuro para ver la mente, hay que buscar e imaginarlo uno. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Excelente. Sí. Ahí tenemos una pregunta más. Es más un comentario siguiendo con esta misma discusión de que, bueno, las historias siempre vienen, hay como una teoría de que las historias se repiten. Yo creo que las historias, las narraciones vienen de como la mitología, las mitologías que se van creando a lo largo de la historia. Y que, bueno, es interesante tal vez buscar el origen de esas mitologías, orígenes que... Nada, básicamente son preguntas que se hizo el ser humano a lo largo de la historia. Lo que hablabas vos también de este miedo a la rebelión de las máquinas, yo creo que viene más también de una cuestión de miedo hacia una respuesta contraria desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Como también da mucho miedo las enfermedades o las enfermedades mentales, que son algo que forma parte de uno y que uno no puede como voluntariamente controlar. Creo que tiene mucha relación con eso, con la falta de control y impotencia, que es uno de los miedos generales del ser humano. Y creo que ahí también están las narrativas. Una cosa que a mí me llama la atención de la ciencia ficción es que está muy centralizada en lo americano. Creo que muy pocos autores de Latinoamérica o de Argentina, yéndolo más centrado en nosotros,
desarrolló como un cine de ciencia ficción. Hay muy poco, no solamente por la falta de presupuesto en nuestros cines, sino también porque ya está muy colocado en lo hegemónico, está en Estados Unidos, y me encantaría poder pensar un cine de ciencia ficción centrado en nuestra propia realidad, en la realidad latinoamericana, cómo sería un futuro latinoamericano en este género, ¿no? Lo tiro. Está muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Malena. Malena, mirá, porque tiene como dos partes por ahí tu comentario, me parece, ¿no? Sobre lo primero, que las narrativas parece que se vinculan con una gran historia o con un gran relato, que me pareció entender. Bueno, efectivamente, sabés que dicho muy brevemente, hay un mitólogo que se llamaba Joseph Campbell, que cuando se puso a estudiar las historias de distintos héroes en distintas culturas, se dio cuenta que las distintas historias se refieren siempre a una misma historia, que lo llamó monomito del héroe, donde el héroe siempre hace un viaje, una aventura hacia lo desconocido, se enfrenta con obstáculos, pruebas, las vence generalmente, y cuando vuelve, como el niño estrella cuando vuelve a la Tierra, vuelve transformado. Entonces es como que la aventura es la búsqueda de un camino de autotransformación. Y eso se lo puede ver a la ciencia ficción, se lo puede ver a la literatura. Es una búsqueda profunda del ser humano, transformarse, reinventarse. Seguramente viene de ese inconsciente ancestral que todos compartimos. Y lo segundo, sabés que respecto a lo que decís de ciencia ficción, yo lo comparto, pero si lo pensás un poco de la historieta, por ejemplo, la historieta argentina, más allá incluso de Oesterheld y del Eternauta, que es el referente más claro, que de hecho podría ser motivo para ser trasladado al cine, que estaban en eso antes de la pandemia. Por ejemplo, había una editorial de historietas argentina que se llamaba Columba, lo pueden averiguar ahí por internet, que estuvo hasta 2001 y que publicó historietas emblemáticas en Nippur de Lagash y otra llamada Gilgamesh el Inmortal, que tenía como guionista a un gran creador paraguayo, Robin Hood, que murió hace un mes y medio en Asunción, y donde Gilgamesh Inmortal, Gilgamesh es un personaje de la mitología sumeria, está la mitología mezclada con elementos de ciencia ficción, porque Gilgamesh en un momento dado ve la noche y ve que lo que parece un meteorito colisiona en un desierto y en realidad es una nave espacial, y en esa nave espacial se encuentra con un humano que viene de las estrellas, pero que tiene el misterio de ser inmortal. Y esa inmortalidad tiene que ver con la tecnología, que roza cuestiones que hablamos. Hay elementos de ciencia ficción que se fundan con la fantasía, con la mitología. La historieta, yo no soy un gran conocedor del mundo de las historietas, pero por lo que yo conozco, por ejemplo en Argentina, si bien no es ciencia ficción fílmica, cinematográfica, por supuesto, sí a nivel de una imaginación que vuela a un nivel de ciencia ficción. Y bueno, en el Eternauta, que por ahí lo leíste, y si no, vale la recomendación, ahí un poco se mezcla la realidad de Buenos Aires latinoamericana con una lucha contra un gran poder que está simbolizado por ellos, una invasión extraterrestre, y ahí un poco puedes encontrar esos dos elementos que vos estabas hablando, ¿no? Imaginar la realidad latinoamericana hacia el futuro, ¿no? Bueno, me parece que hemos ya agotado tu capacidad de entrega, porque es muy fuerte todo lo que nos diste. Muchas gracias a todos también por participar con sus preguntas, con estar acá en un día, algunos toda la jornada completa. Gracias, Esteban, por favor, por todo lo que nos diste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco y la verdad que me voy muy contento porque los veo en general que son muy jóvenes y que tienen la inquietud de pensar de otra forma, los vi muy receptivos. Yo les comento que este es uno de los aspectos que a mí me fascinan, aunque yo cultivo muchas otras cosas, ¿no? Filosofía, literatura, mitología y demás. Yo tengo un canal de YouTube, por si lo quieren visitar, buscándolo con mi nombre, Esteban Giraudo, está en YouTube. Y bueno, ojalá que sigan alimentando estas inquietudes. El camino que recorrimos, ahí tienen para ver Fahrenheit 451, que me olvidé decirle que es una película de Truffaut, un gran director francés, que aparece en Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, que la habrán visto esa película, y 2001 la pueden bajar, ustedes son duchos para bajar películas, acá lo hizo también el maestro Germán y demás, entonces
por ahí la pueden bajar y verla en su totalidad y va a ser mucho mejor a estos fragmentos que hemos visto, ¿no? Por supuesto. Entonces, que continúen con esas inquietudes y abriendo la mente hacia el futuro. Eso me parece muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, y a todos, gracias por estar. Mañana continúa Postumania. Es una alegría enorme. La verdad que salió muy bien esta primera jornada por la gente que nos ha venido a hablar y por ustedes también, ¿no? Que han tenido paciencia y han tenido creatividad también en proponer preguntas y ver las cosas de otro lugar. Gracias. Nos vemos mañana o el año que viene. Hasta luego.